Buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, estamos llegando al final del ciclo, la última clase. Con muchos de ustedes ya vamos a terminar esta parte del aprendizaje. Con otra parte nos vamos a encontrar próximo ciclo. Bueno, es parte de la vida, ¿no? Yo creo que todos asumimos nuestras responsabilidades. Lo bueno que ya nos conocemos y vamos a tener, ¿no?, mayor compromiso. Esperamos que a lo largo de todo este siglo pues haya sido de mucho aprendizaje, que esto les sirve en su carrera profesional. Algo que a mí me interesa mucho que hayan aprendido es parte de lo que es la cultura de trabajo, es ser responsables, comprometidos con su trabajo, ¿no? El poder responder de forma asertiva con ustedes mismos, con la sociedad y con la familia, ¿no? Cada uno ha asumido un reto en diferente magnitud, unas con su ciclo de estudiante, otras con su ciclo estudiante ama de casa, otros con su ciclo estudiante ama de casa es trabajo, pero de una u otra manera todo llega a un objetivo común, que es el lograr salvar las materias progresivamente para ser mejores profesionales o buenos profesionales, porque no solamente sirve tener un cartón, sino sirve tener un cartón con conocimiento y habilidades y destrezas que te permitan a ti mejorar tu condición de vida. Porque independientemente de la satisfacción de ser un profesional para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu pareja, ¿no? Es el que tú misma te sientas con todas las capacidades para desarrollarte en forma perfecta donde vas a trabajar. Y esto contrae muchos beneficios, porque también trae beneficios para la familia, porque esto es una ganancia familiar, no es una ganancia personal, ¿no? Para ti y tu pareja, felicidades, adelante. Esto trae beneficios para la familia, sí, porque te va a permitir salir de tu trabajo y trabajar en algo que te gusta y remunerarte un poco mejor. Y de acuerdo a la capacidad que tengas, seguir adelante estudiando, porque acá no se acaba el mundo. Hay que seguir adelante mientras tengamos fuerzas y no seamos tan viejitos como el profesor, hay que seguir leyendo. Yo viejito sigo estudiando y me gustaría estudiar más, pero mis ojitos no me acompañan. Sí, porque estoy mal de mis ojitos. Entonces, eso me imposibilita mucho de poder seguir tratando de aprender, que cada vez, ¿no?, es más elocuente con el tiempo que pasa. Así es que yo he querido iniciar esta clase, ¿no?, para que podamos un tanto desearle muchos augurios, muchos éxitos en su vida profesional, ¿no? Nos falta un escollo, nos falta un pasito que son las monografías, ¿no?, y el examen final, pero yo creo que sí, han hecho mucho esfuerzo y traten ustedes de lograr para poder alcanzar el objetivo. Y aquellos que no logren alcanzar el objetivo, pues es tiempo de reflexión. Es tiempo de sentarse a ver qué es lo que han hecho durante todo el ciclo para tener un merecimiento de poder alcanzar el objetivo. Y uno tiene que ser hidalgo muchas veces para poder admitir sus errores y sobre todo poder admitir los errores y tratar de enmendar qué es lo que falló. Porque el éxito de toda gestión es poder corregir lo que uno falló. Yo me acuerdo que en una entrevista un basquetbolista muy famoso dijo: yo me he caído 1000 veces y 1000 veces me he levantado. Eso significa que cada caída te enseña y te enseña a ser más grande cada vez. Pero no hagamos que sean 1000 caídas, una suficiente para aprender la lección y para que podamos mejorar en esta vida. ¿Ok, chicos? Entonces vamos a empezar la clase. Más tarde tenemos una jornada bastante agotadora, que es la defensa de las monografías, ¿no? Y avanzaremos. No avanzaremos quizás la clase tal como queremos en el tenor de toda la clase, pero ya estamos en el tiempo del autoaprendizaje. Vamos a avanzar hasta donde nos alcance el tiempo, ¿no? Después de eso ya ustedes tienen las diapositivas colgadas del día sábado, ¿no? Van a ustedes estudiar de las diapositivas y no se olviden, el examen va a estar plasmado el día viernes a las 23 horas. Las notas se van a colgar, bueno, las notas nos ha puesto la licenciada Adriana que debo de colocar las notas el día viernes antes de las 24 horas. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces darán el examen y tendré que comenzar a calificar para colocar las notas en el sistema.
Espero hacerlo porque ya tenemos las notas prácticas, ya prácticamente está consolidado. Hoy día, terminando de hacer las monografías, estaría la nota actitudinal de la unidad 4, y lo único que faltaría es su nota de la evaluación semanal para consolidarlo y también, promediarlo junto con la práctica y la actitudinal para colocarlo como unidad 4. Sí, entonces tampoco es mucho trabajo porque felizmente ya estamos ordenados. En lo que sí me ha atrasado es en calificarle sus prácticas, así es que hoy día me siento a calificar porque he tenido una semana bien complicada. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan con respecto? ¿Alguna duda que tengan? No, profesor, ya al final la despedida de todo corazón. Hoy sí, la verdad que sí. A mí me agrada mucho cuando veo mucho sacrificio y veo mucho progreso, ¿no? Sobre todo esfuerzo, entonces es algo que siempre se valora. Estaba leyendo las monografías, he encontrado bonitas monografías, he encontrado una forma diferente ya de poder encarar los diferentes retos que tienen ustedes, ¿no? En comparación con los chicos, por ejemplo, de neonatología, que recién son nuevos y están aprendiendo, les ha chocado mucho la metodología porque al parecer no están acostumbrados a la exigencia, pero se han tenido que poner al corriente, y se han tenido que poner al corriente a la fuerza porque de lo contrario ya se estaban viendo muy atosigados por las notas bajas. Pero de todas maneras vale el esfuerzo, ¿no? Para el examen final no se olviden, la evaluación entra toda la materia, vamos a citar antes en el salón, ¿no? Todos cámara prendida, ¿no? Y yo los voy a hacer el acompañamiento durante el examen para cualquier pregunta que necesiten. ¿Ok? ¿Listo? No hay más, chicos, no hay preguntas, no hay dudas. Después ya no vamos a poder hablar porque empieza la matanza en la defensa y ahí sí no vamos a conversar, porque ahí soy de piedra. ¿Todo bien entonces? No hay preguntas, no hay dudas. Ok, vámonos a la clase entonces. Ay, no, un ratito. Listo. Bien, vámonos. Hoy día vamos a hablar sobre vacunas. La última clase vamos a hablar sobre vacunas. Sobre todo por el tiempo en que estamos viviendo, ¿no? ¿Estamos grabando o no estamos grabando? Sí, profesor, sí está grabando. Sí, está grabando. Ah, ya, sí está grabando. Sobre todo por el tiempo en el cual estamos viviendo, que es el coronavirus, ¿no? Hemos tenido la necesidad de sacar vacunas en tiempo récord. Una vacuna para que pase todo su ciclo dura más de 5 años mínimo para poder sacar y así aplicar en los humanos las vacunas. Este coronavirus nos ha hecho correr en función al tiempo. Y algunos tienen razón en pensar, ¿cuál será nuestro futuro con respecto a esa vacuna? Pues nadie lo sabe, pero algo que sí tenemos seguro que a la actualidad es lo mejor que tenemos y tenemos que vacunarnos. Está apareciendo una nueva ola, sobre todo de la gente que no se ha vacunado. Entonces hay que tener mucha atención. La mutación del virus es bastante grande, así es que toda medida de precaución, pues evidentemente no hay que dejar de hacerlo. Pensábamos que íbamos a volver a la parte presencial el próximo ciclo, ya lo estamos empezando a dudar, entonces nuevamente hay que volver a acostumbrarse, ¿no? A seguir con la mascarilla. Ya estamos 2 años, qué incómodo, qué molesto, cómo te quita mucho espacio la mascarilla. Vamos a ver un videito, a ver. Cuando un patógeno, como un virus o una bacteria, entra en el cuerpo, se multiplica y ataca las células. Esto se conoce como una infección. Al reconocer este microbio como un cuerpo extraño, el sistema inmunológico despliega dos mecanismos de defensa.
utilizando varios tipos de glóbulos blancos. En primer lugar está la respuesta inmune innata. Los macrófagos son células que se tragan a los intrusos para destruirlos. Los fagocitos capturan y eliminan toxinas. Esta reacción local rápida puede detener o disminuir la infección. Pero eso no siempre es suficiente, y es ahí donde intervienen los linfocitos, células defensoras que pueden identificar al invasor por su molécula característica, el antígeno. Cada linfocito se adapta para atacar un virus o bacteria en particular. Tan pronto como se identifica el antígeno, el linfocito se multiplica. Los linfocitos B tienen la capacidad de producir un gran número de anticuerpos. Circulando por el organismo, los anticuerpos atrapan y neutralizan estos antígenos, permitiendo que los macrófagos los eliminen. Los linfocitos T identifican y destruyen células infectadas, pero en un primer contacto con un antígeno, la reacción inmune es lenta, tardando varios días y dando tiempo a los gérmenes de desencadenar una enfermedad. Afortunadamente, el cuerpo recuerda a sus enemigos. Luego de una infección, la memoria de los anticuerpos y los linfocitos se mantiene. Por lo tanto, reaccionan si el mismo patógeno reaparece. Así, la reacción inmune es mucho más rápida y el cuerpo elimina al atacante antes de que la enfermedad se desarrolle. Las vacunas aprovechan la memoria del sistema inmunológico. Al simular una infección, las vacunas entrenan al sistema inmunológico y le permiten desarrollar armas para combatir. Esto se hace introduciendo un germen que está muerto o inactivo o simplemente un fragmento del germen en el cuerpo. La vacuna desencadena una reacción inmune sin causar la enfermedad. El organismo produce linfocitos que memorizan al invasor y anticuerpos en preparación para cualquier ataque futuro. El poder de estos anticuerpos y linfocitos tiende a disminuir con el tiempo, por eso algunas veces son necesarias las vacunas de refuerzo. Bien, hemos hecho una pequeña introducción de lo que representan pues las vacunas, ¿no? Entendiendo de que las vacunas vienen a constituir una reacción antígeno-anticuerpo, ¿ok? Una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Y que eso va a permitir de que se vayan a crear nuevas defensas en protección a diferentes enfermedades. El antígeno que ingresa, como vamos a ver, es un virus. Voy a decir a mi panadero que me avance, por favor. Ya le he dicho que me deje el pan en silencio. Bien, entonces, ¿no? El antígeno que se produce, pues, es un antígeno ya trabajado, o sea, que significa que en muchos casos se le quita la virulencia, ¿no? Y se le coloca para que pues, ahora también las vacunas son colocados de diferente manera. Hay algunas que vienen como vacunas de virus vivos atenuados, o sea, vivo está, pero le sacan la parte virulenta, ¿para qué? Para que el organismo lo reconozca, lo atrape y a través de su memoria, guarde la memoria para cuando llegue el verdadero, pues asuma con esto, ¿no? Hay otros que se dan por fracción. ¿Qué significa? De que dentro de todo el virus hay una fracción, que es la fracción que es virulenta o la fracción de unión para producir la replicación. Esa fracción solamente la colocan y pues causa un tipo de reacción que cuando viene el virus, los anticuerpos reconocen esta fracción y lo atacan y comienzan a producirse, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Dice que las inmunizaciones ha sido considerada como dentro de la última década como uno de las intervenciones positivas más importantes de desarrollo a nivel mundial, ¿no? Es uno de los 10 logros en salud pública entre 1999 hasta la fecha, ¿no? Junto con la lactancia materna, agua potable. Interesante porque miren ustedes, con las vacunas hemos logrado pues evitar grandes pandemias de los últimos años, ¿no? Por ejemplo, en menos de 50 años se erradicó la viruela. El sarampión lo habíamos erradicado. Ha habido una enfermedad, como el sarampión, que es enfermedad reemergente, pero justamente por falta de vacunación en algunas localidades, ¿no? En mis tiempos, por ejemplo, yo he recibido menor cantidad de vacunas que las que han recibido ustedes. Como dicen, en los 80 yo recibí 10 vacunas, ustedes ahora tienen el doble. Vacunas que nunca pensamos que iba a estar en el sistema de salud. Vacunas para la varicela, para el meningococo, para la influenza. Vacunas que hasta hace unos años pues era carísimo y solamente las personas que tenían poder económico podían vacunar a sus niños
Ahora no tenemos en el sistema de salud, ¿no? Y se están desarrollando múltiples sistemas, pero también, paralelo a esto, también nos encontramos frente a diversos miedos, ¿no? ¿Cuál ha sido la causa de la teoría del coronavirus? Por ahí los más escépticos dicen, no, es un virus que se ha escapado de un laboratorio, pues, ¿no? Y ha causado este estrago. Imagínense ustedes, un virus. ¿Qué pasaría si un gobierno a un país lo invade con ese virus? Desaparece la población, toda la población, y como dicen, como alguna vez decían, China ha ganado la Tercera Guerra Mundial sin disparar un arma, una bala. ¿Y por qué? Dice? Porque evidentemente no saben, no, bueno, los más escépticos dicen de que pues se les ha escapado el virus o será a propósito, pero ¿quiénes son los proveedores más grandes del mundo para todo lo que hemos visto? Mandilones, guantes, barbijos, gorros, máquinas concentradoras, plantas. China. ¿No? China. ¿Y quién ha ganado con toda esta pandemia? China. Fíjense ustedes, eso nos lleva mucho a pensar en el bioterrorismo, ¿no? A desarrollar, porque los diferentes laboratorios a nivel mundial tienen diferentes cepas de virus, ¿no? Cepas de virus los tienen ahí súper guardados, ¿no? Pero ya las tienen ahí. Cualquier accidente se liberan todos los virus, imagínense ustedes la repandemia que va a haber. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucho tenor con esto. Se dice que las vacunas son las intervenciones, dentro de las 10 intervenciones más importantes de salud pública, junto con la potabilización del agua y la lactancia materna. Miren la importancia que tienen estas vacunas. Esto nos remonta desde el tiempo de Edward Jenner, 1749-1823, en donde empezó una pandemia de la viruela a nivel mundial. Comenzó a matar, dice que mata más 10 veces, mataba más de 10 veces más de lo que mata el cáncer actualmente. Es una pandemia tan terrible que la gente moría. Y la población ha ido disminuyendo, por 20% de la población murió. Pero este virólogo, Edward Jenner, él observó de que aquellos ordeñadores de las vacas que vivían en los establos no se enfermaban de la viruela, no se enfermaban de la viruela. Entonces, él al observar ese tipo de situaciones comenzó a ver por qué razón no se enferman ellos. Y determinó que porque ellos, al estar en contacto con algún tipo en este caso de la viruela, adquirían cierta inmunidad, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo Edward Jenner? Sacó una muestra de sangre de esos trabajadores y lo inoculó en su hijo. Y se dio cuenta realmente de que causaba cierta inmunidad el contacto permanente y el cambio de constitución del virus, ¿no? Pero de todas maneras han pasado más de 200 años antes de que podamos demostrar la efectividad de la vacuna con Pasteur, ¿no? Quien realmente demostró la eficacia de poder tratar a los virus para poder realmente producir una vacuna adecuada. ¿Cómo actúan las vacunas? Pues las vacunas actúan bajo un complejo de acción de antígeno-anticuerpo. El antígeno, pues todo organismo extraño en nuestro cuerpo, como sabemos de inmunología, va a producir una reacción por nuestro cuerpo. En diferente estadio, primeramente salen las células fagocíticas primarias, como son los macrófagos en grandes cantidades, y tratan de destruir a este antígeno. Pero cuando esto de cierta manera es autolimitada, pues comienzan a producir la segunda línea con los linfocitos T, linfocitos B, los cuales van a ir a reconocer o van a ir a englobar esa sustancia, ¿no? Entonces todo funciona en función a una reacción antígeno-anticuerpo. Los antígenos son presentados al sistema inmunitario, el sistema inmunitario se encarga de responder a través de los diferentes elementos. Claro que van a tener ciertas predilecciones, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que los diferentes antígenos pueden tener diferentes componentes que pueden ser más atrayentes o para los linfocitos T o para los linfocitos B, ¿no? Depende mucho de la reacción inmunológica. Conceptos generales de inmunología.
El sistema inmunológico es el encargado de distinguir entre lo propio y lo ajeno. ¿Eso qué quiere decir? De que nuestro cuerpo sabe lo que tenemos y nuestros componentes y solamente va a actuar frente a la introducción de algo ajeno. Tiene otra característica que es la especificidad. ¿Qué significa? Que es específico para cierta materia, para cierto. Por ejemplo, si yo formo un anticuerpo que tenga una espícula así y que va a calzar justamente va a calzar así, entonces este anticuerpo es para este antígeno solamente. O sea, se forman anticuerpos específicos para un determinado antígeno. Si este presentara, por ejemplo, así, no entra. Entonces no va a funcionar. A eso llamamos especificidad. Los anticuerpos se forman en función a un antígeno específico. Solamente este para este, nada más. La llave herradura. Claro, o sea, de diferente forma, porque los anticuerpos, como les dije, forman como unas llaves solamente para su antígeno, anticuerpo. Nada más. Por eso es específico nada más. Ahora, ¿tiene memoria inmunológica? Sí. ¿Por qué? Porque una vez que lo reconoce, lo engloba y se pone en su memoria. Entonces ya sabe de que cuando en cualquier parte del organismo sale un antígeno igual, se forma y se prolifera gran cantidad para ir a destruir ese tipo de antígeno. Inmunidad es el conjunto de factores tanto humorales como celulares en nuestro organismo que nos van a agredir frente a agentes infecciosos. El antígeno es capaz de desencadenar una respuesta inmunológica y el anticuerpo es aquel que se va a encargar de producir una respuesta ante el antígeno por estimulación del antígeno. Ahí tenemos nuestro sistema inmunológico. En las diapositivas que están colgadas en su aula, hay una explicación mucho más bonita de la respuesta inmunológica, ustedes lo van a leer. ¿Qué son las vacunas? Las vacunas vienen a ser productos biológicos, sí, que van a ser basadas o que van a contener uno o varios antígenos, ¿no? Cuyo objetivo fundamental es hacer el estímulo inmunológico para la destrucción de una patología o para destrucción o como forma de prevención de una patología existente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Simular una infección natural. La idea es simular a través. ¿Qué significa? Que yo expongo el antígeno, ¿para qué? Para que mi cuerpo no reaccione ante un antígeno original. En este caso, claro está que es el antígeno sin virulencia, ¿no? Y acá ocurre un efecto que hemos escuchado en mucho tiempo, ¿no? Estamos vacunando para conseguir el efecto de rebaño, ¿no? Para la inmunidad de rebaño. Hay que lograr el 70 al 80% para lograr la inmunidad de rebaño. Y cuando se ve que en una población se encuentra protegida en más del 80%, pues evidentemente la virulencia baja ostensiblemente, ¿no? Por adaptación. ¿El organismo es capaz de adaptarse? Sí, el organismo se adapta de diferentes maneras. La edad de vacunación, dice, la edad de vacunación es diferente. La edad de vacunación y de las diferentes vacunas tiene diferentes edades y eso depende mucho de lo que representa la madurez inmunológica que tiene el niño. Sabemos que nace con una inmunología, sí, pero que su madurez todavía está en boga. Sabemos nosotros también que la placenta no es un sitio estéril, es un sitio donde encontramos gran cantidad también de bacterias que lo pasan al neonato a través de su cordón umbilical y lo van protegiendo contra ciertas patologías. La microbiota placentaria, y ayer escuchaba justamente una charla desde España, qué interesante, pensar en la microbiota, hablar de la microbiota a los conceptos que teníamos antes, fue una cosa pues increíble. Bueno, hay algunas vacunas que sí les colocamos de nacimiento porque ya están preparadas como la BCG y la antihepatitis, ¿no? Que se colocan a las pocas horas de nacer, ¿no? Pero también tenemos otras en las cuales tenemos que tener un tiempo mínimo para poder aplicarlas, por lo menos 6 semanas, ¿no? Para aplicar ciertas vacunas. Por eso el esquema de vacunación son algunas al inicio, a los 2, a los 4, a los 6 meses, otras todavía al año, ¿no? De manera que tenemos que esperar nosotros el tiempo prudencial, ¿para qué? Para que pueda madurar el sistema inmunológico y realmente hacer efectivo ese tipo de vacunas, ¿no? Las vacunas han variado mucho en cuanto a los datos que se van presentando y a los datos que van pasando en función al tiempo, pero más o menos se establece un calendario estandarizado.
Compatibilidad entre diferentes vacunas. La mayor parte de vacunas puede colocarse en forma simultánea. Sí, se coloca en forma simultánea, incluso algunas vienen conjugadas, ¿no? Cuando colocamos dos vacunas que no son conjugadas, colocamos en diferentes sitios, ¿no? Todas son puede ser compatibles, excepto, dice, la de la fiebre amarilla y la triple vírica. Ojo con esto, los cuales no se deben administrar en el mismo acto vacunal. Esto es importante que sepan ustedes, que la vacuna de la fiebre amarilla y la triple vírica no se deben administrar en el mismo acto vacunal. ¿Ok? Entonces, cuando colocamos en forma simultánea, dice que debemos colocar las vacunas separadas, por lo menos de 4 semanas, ¿no? Y cuando nos toca colocar al mismo tiempo, separados en diferentes espacios, ¿no? Por lo menos de 2,5 centímetros en cada una, no utilizar jeringas comunes, sino jeringas diferentes, ¿no? Y se debe registrar en dónde sirve el sitio de infección. ¿Qué contraindicaciones pueden tener las vacunas? Dentro de las contraindicaciones permanentes, ¿hasta qué hora es la clase? 10 y 20. 10 y 20, ¿no? Bien, dentro de las contraindicaciones pertinentes, nosotros debemos nosotros de tener en cuenta que no se debe vacunar a las personas que tienen reacción alérgica o anafiláctica a cualquier otra vacuna que se haya puesto anteriormente. Si ha reaccionado de diferente manera, está contraindicado. Cuando ha presentado una encefalopatía de carácter desconocido, dice a los siguientes 7 días después de haberse colocado cualquier vacuna. En ambas contraindicaciones, pues evidentemente debemos de siempre pensar en administrarlo en un hospital y bajo vigilancia, en el caso que tengamos algunas dudas. Las contraindicaciones temporales, pues bueno, hay algunas contraindicaciones temporales que ustedes deben saber. Por ejemplo, en el embarazo de forma general se administran todas las vacunas vivas. Se contraindican las vacunas vivas. Aquellas que ustedes digan que son vacunas, no se van a vacunar en las embarazadas. Si están inmunodeprimidas, también no se debe vacunar con las vacunas atenuadas. En cualquier enfermedad moderada o grave, como crisis asmática, cardiopatía descompensada, diarrea aguda o con fiebre, también no se va a vacunar hasta que se restablezca o estabilice. La edad del paciente, ya hemos comentado sobre las diferentes vacunas que se van a colocar y en qué momento se tienen que colocar. Okay, entonces generalmente las contraindicaciones son bastante pocas. Se vacuna generalmente a todos los niños, ¿no? Después de la vacunación, señorita Jiménez, ya estamos terminando la clase y está en la puerta. Bueno, por ser la última clase te voy a dejar entrar. Generalmente todos los chicos que se vacunan deben tener un periodo de observación de 20 a 30 minutos para ver que no haya ningún efecto, ¿no? Y es lo que ha pasado, te han vacunado contra el coronavirus, te han tenido sentadita de 20 a 30 minutos para que podamos ver si es que han tenido alguna reacción. Las vías de administración de las vacunas. Tenemos las vías de administración diferentes. Tenemos por vía oral, tenemos el rotavirus, fiebre tifoidea atenuada, el cólera, ¿no? También tenemos intranasal. ¿Han escuchado ustedes decir que la vacuna de coronavirus en China, no es en China, en Estados Unidos se dan una intranasal? Incluso yo he leído que hay me equivoqué, es un test que tomaban en China que lo hacían rectal. Fíjense ustedes. También se puede colocar la vacuna por vía subcutánea en varicela y triple vírica. Generalmente las vacunas se colocan intramuscular profunda y han visto que se colocan porque en los músculos que son grandes, porque tiene que ser una intramuscular profunda. ¿Ok? Tenemos una regla bien importante. Si camina el niño, se le coloca en el deltoides. Y si no camina, se le coloca en el muslo. ¿Por qué? Porque se tiene mayor masa muscular y nos permite llegar más profundamente. ¿Ok? Entonces, bien ustedes cómo se coloca. Si no camina, se le coloca. Miren en el sitio de abajo cómo se echó una serie de rombos, una serie de cuadrados, y en la parte media con un X es donde realmente se levanta la piel y se le coloca al niño. Pero si ya camina, se le coloca en el hombro. Miren ustedes, a ustedes los han colocado en el hombro. ¿Ok? En ese triángulo que está formado, en ese triángulo se le coloca. ¿Ok?
Miren, la vía intramuscular para las vacunas muertas y la vía subcutánea, vacunas vivas y varicela. En la vía, las vacunas orales, rotavirus, fiebre tifoidea, cólera intradérmica. ¿Para qué podemos hacer para disminuir el dolor? Pues evidentemente la tetanalgia. Claro que a ustedes no les han hecho la tetanalgia, ¿no? La tetanalgia en los niños se les hace ¿de qué manera? Dice que cuando tú le das de lactar a tu bebé, le disminuye el dolor. Bueno, siempre que yo he visto a los chicos lo han chillado, ¿no? Pero de todas maneras. Otra forma es las maniobras de distracción. Quizás ustedes han visto en los videos, hay un médico que se ha puesto viral. Un médico que comienza a jugar con los chicos, comienza los toqueteos, comienza a decir, los toca, agarra la vacuna, pum, lo pincha, y el chico ni llora. Entonces, bueno, esa es una manera de avenuar o atenuar el dolor, ¿no? El contacto con los niños es bastante, y la empatía que se logra, pues hace un distractivo y cuando coloca, siente un pinchacito, pum, y hasta le coloca. Anestésicos locales en los niños mayores no es tan aconsejable. Pinchar sin necesidad de aspirar. Pinchamos, aspiramos, pero siempre. Cualquier inyección que se coloque se tiene que aspirar porque podemos caer cerca de un vaso sanguíneo y es bastante peligroso. Inyectar y retirar rápido, por supuesto, mientras menos este protocolo haga con los niños, mucho mejor. Y administrar las vacunas a la vez y la que más dolor causa al final. Sí, bueno, cuando tienen que colocar, porque han visto, a sus hijos les han colocado uno en este muslo, otro en el otro muslo. Entonces, la más dolorosa al final, porque la primera es la que causa la impresión del contacto. No hay profilaxis para las reacciones postvacunales. O sea, no está estilado que le digas, dale paracetamol por si tiene vacuna. No. Hay que darle su paracetamol en el caso que tenga dolor o que presente fiebre, pero no hay reacciones, no hay profilaxis ante las vacunas. Pero algo muy importante que siempre tenemos que recalcar es que nosotros deberíamos buscar características de vacunas ideales. ¿Cuál ha sido la dificultad que hemos tenido con la vacuna del coronavirus? De que no podíamos conseguir mayor cantidad porque no teníamos un lugar donde almacenar, porque su almacenaje requería de una temperatura alta, ¿no? Para preservar su efectividad. Y en el país no lo teníamos. Entonces hemos tenido que construir un almacén especial para la distribución, para la llegada de una dosis masiva de vacunas y repartición a provincias bajo estas condiciones. Porque si no preservas la temperatura, se inactiva y en vano te colocaron. Entonces hay que tener mucho cuidado. Características de una vacuna ideal. Pues la vacuna ideal debe reproducir, pues evidentemente, la respuesta inmunológica muy parecida o igual a la de la infección natural. O sea que la respuesta inmunológica debe ser igual a que si te viene la enfermedad. Debe tener 90% de protección. ¿Cuánto tenía el del coronavirus? La de Sinopharm tenía 75%. La de Pfizer creo que tenía así 90%. Entonces lo ideal es que tenga el mayor porcentaje de protección. Que tenga menos efectos secundarios si se asegura. Que tenga inmunidad persistente a largo plazo. Yo te vacuno, pues ya no te vacuno. ¿Por qué tenemos tercera dosis? Porque hay nuevas mutaciones y porque tampoco no estamos seguros de cuánta inmunidad te está proporcionando esta vacuna. Que sea dosis única y compatible con otras vacunas. Una vacuna para esta enfermedad por largo tiempo y puedes ponerte en otra vacuna. Bacán. Administración no invasiva. El pinchar duele. Mejor que sea por gotitas en la boca. Muy buena opción. Administración precoz en los primeros meses de vida. Que yo te ponga en los primeros meses de vida y que no te ponga hasta que te mueras. ¿No? Estable a temperaturas ambientes. Ya hemos dicho cuál es la dificultad que se tiene. La única vacuna estable a medio ambiente, pues es leche materna, como hemos dicho, ¿no? Es la mejor de las vacunas. Para todos, ¿eh? Fácil producción y asequible económicamente, pues que sea fácil de producción y que cueste barato. ¿Cuánto nos ha costado la Sinopharm? $75 por dosis. ¿Cuánto cuesta la Pfizer? ¿Cuánto cuesta? Me parece que son $10. Entonces hay mucha diferencia. ¿Quiénes han ganado? Yo no, por supuesto, ¿no? Tipos de vacunas. Las vacunas son de diferente clasificación, ¿no?
De acuerdo a su composición puede ser víricas o bacterianas. De acuerdo a la síntesis puede ser por purificación de antígenos recombinantes por vacunología inversa. O naturaleza, o la clasificación por su naturaleza en atenuadas o inactivadas. Miren ustedes que hay una gama de clasificación de los virus por diferente manera. Entonces, por eso demoran los virólogos tanto tiempo, porque este virus lo comienzan a investigar. ¿Dónde puedo crear la vacuna? ¿Dónde puedo crear inmunología? ¿Y dónde se puede ser mucho más efectiva? Y duran años de años. La más sencilla y práctica de las clasificaciones se dividen en vivas, atenuadas y muertas o inactivadas, ¿no? Pero vamos a ver que no es la clasificación asertiva. Si ustedes quieren, en la parte de la teoría, en la clase tienen ahí una gama de clasificación. Componentes de las vacunas. Este es interesante porque toda vacuna debe estar compuesta por un antígeno inmunizante. Claro, es la parte más importante de la vacuna. Debe estar en un líquido de suspensión, que puede ser de diferente etiología. Puede ser solución salina, puede ser agua destilada. En algunas veces el producto de los cultivos que se tiene, se pone en la vacuna. Y también está compuesto por preservantes, estabilizantes y antibióticos, dependiendo del tipo de la vacuna. ¿Ok? Y por último, el adyuvante. ¿Y qué es el adyuvante? Es una solución que aumenta la inmunogenicidad de los antígenos. O sea, es el que da la potencia a la vacuna para que pueda hacer un efecto y prolongar sus efectos mucho más tiempo para estimulación del sistema inmunitario. Los adyuvantes más utilizados son el aluminio, para la hepatitis A, la neumococia conjugada, ¿no? Y para las diferentes vacunas, las sales de aluminio. Coadministración de vacunas entre sí con otros productos biológicos. Pues evidentemente vamos a ver que se pueden colocar vacunas, ¿no? Las conjugadas en una misma vacuna para aplicar en los seres humanos, ¿no? Es una de las vacunas de uso pediátrico más habitual. Han escuchado ustedes la pentavalente, la tetravalente, ¿no? La triple vírica, que son diferentes vacunas que se consolidan en una sola para evitar estar pinchando mucho más seguido. ¿Qué seguridad tienen las vacunas? 10 y 20, ¿no? Sí, profe. 10 y 20. Señorita Pérez, no te olvides pues mi asistencia, el último favor que te voy a pedir en el 2021. Para el 2022 ya te pongo un punto más. ¿Qué seguridad tenemos las vacunas? Las vacunas son muy seguras, a pesar de que tenemos muchos detractores, pero las vacunas es muy importante para prevenir reactivación de ciertas enfermedades, ¿no? Siempre estamos haciendo un control con notificación permanente de las enfermedades posiblemente de reemergencia, ¿no? Acá tenemos algunos efectos adversos de la vacunación. Uno de ellos es la anafilaxia, que hemos hablado que contraindica. Y la anafilaxia es una reacción alérgica grave que se instauró, que puede llevar incluso a la muerte. Por eso los sitios donde vacunan deben tener siempre su frasquito ¿de qué? De adrenalina. Porque la adrenalina ayuda para contrarrestar el proceso de anafilaxia, ¿no? Es un tratamiento hospitalario, hay que, en el momento que se presenta, pues hay que darle la dosis de adrenalina y transportarlo al hospital para que pueda darle el tratamiento respectivo, ¿no? Se considera que la anafilaxia puede si se cumplen 3 criterios siguientes, pero ¿cuándo nosotros sabemos que es anafilaxia? Uno, cuando empieza después de la vacunación. Luego, cuando comienza a picarte con bastante prurito, ¿no? Se forma un eritema, se forma en la zona en las diferentes zonas del cuerpo, te falta el aire y muchas veces se te pone los labios azules, es cuando hay un edema de glotis, ¿no? Hay un compromiso generalizado respiratorio porque presenta disnea sibilantes, estridor-cianosis y se baja la presión. Es un cuadro bastante rápido. Entonces, si no sabes utilizar la adrenalina, pues se puede morir el paciente. Dentro de las reacciones adversas hablamos de lactancia y la fiebre. Dice que los niños alimentados con pecho tuvieron menos fiebre tras la administración de la vacuna. Fíjense ustedes, entonces la vacuna ayuda mucho para lo que es medida de protección.
No se recomienda el uso de paracetamol antes de la aplicación porque puede reducir la respuesta inmunológica y el estudio está presente. Miren ustedes, desde 2007 ya sabemos nosotros eso. Entonces no hay profilaxis para la vacuna. Algo que nosotros hemos tratado bastante y los antivacunas hablan del autismo con la vacuna de la triple, ¿no? La triple vírica, sobre todo porque tiene el tiomersal, ¿no? El tiomersal se ha relacionado. Esto se dio fundamentalmente porque hubo un médico que fraguó un trabajo de investigación, manipuló un trabajo de investigación, determinando que el tiomersal era la causa del autismo, a causa de las vacunas. Se puso, y ese estudio, pues evidentemente se puso en el rigor de investigación y se determinó que hubo fraude. Ese médico lo metieron a la cárcel, pero evidentemente todavía tenemos todo el proceso del timerosal, ¿no? Que es un componente que tiene mercurio y que no tiene nada que ver, o sea, que no tiene ninguna relación con el autismo ni con ningún proceso de desarrollo neurológico en los niños, ¿no? Todavía se sigue hablando de la autimetrivirina, que no hay ninguna relación, ¿no? Y ahí tienen el artículo para que usted pueda repasar en el caso que lo quiera. ¿Qué podemos hacer para disminuir las reacciones alérgicas? Pues aplicar la aguja correspondiente, ¿no? Y el tamaño correspondiente para las vacunas que corresponden. Tremenda aguja no vas a poner para un niño neonato, ¿no? Y la vía de administración sugerida es bien importante y también con la norma que se debe realizar. Una intramuscular 90 grados, una subcutánea 45, intradérmica 15 grados. Fíjense ustedes qué tan importante es incluso conocer eso. El transporte y conservación de las vacunas, hemos dicho que uno de los impedimentos es la cadena de frío. La temperatura ideal en España y también en el Perú es entre más 2 grados centígrados y más 8 grados centígrados, ¿no? O sea que han visto ustedes que las enfermeras paran constantemente todos los días midiendo la temperatura de su ¿cómo se llama? De su refrigeradora. Es porque ellos deben mantener la termorregulación adecuada. Si se malora la heladera y sube más de los grados, esas vacunas ya no sirven. Hay que hacer todo un reporte, hay que informar a la DIRIS y esas vacunas hay que botar. La vacunación en los niños prematuros. En los niños prematuros la vacunación se va a dar dentro del esquema convencional. O sea, no se retrasa, se va a vacunar de acuerdo a la cronológica. O sea, cumple 2 meses, se le vacuna. La única condición es que se llegue de nacimiento a los 2,5 kilos para poner la BCG y la hepatitis B. Después se le vacuna dentro de la edad cronológica y no ha tenido ninguna alteración. No se debe retrasar ninguna de las vacunas. Ahí tenemos el esquema nacional, ¿no? Con todas las vacunas correspondientes. Este es el carnet que le dan a sus niños, con todos los datos correspondientes. Este carnet no lo voten ni dan que su niño juegue, sino hay que guardarlo correctamente. Bien, hemos batido récord. Me parece que nos hemos esmerado porque es la última clase. Entonces hemos acabado ¿alguna pregunta, alguna duda? Bien, chicos, entonces vámonos al salón. Todos nos vamos a ir al salón de puericultura A. O bueno, se les invita. Todos nos vamos, todos los grupos que van a dar la monografía, nos vamos al grupo de puericultura A, al salón de puericultura A, de práctica. Es donde vamos a hacer las presentaciones. ¿Ok? ¿Listo, chicos? Vámonos para allá. Chao, profe. Chao, chao.